Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar que impartimos desde Fundación Dédalo y que englobamos dentro de la 16ª Semana de Seguridad Digital. Se dice pronto, pero ya llevamos 16 ediciones de esta Semana de Seguridad Digital en la que compaginamos talleres, webinars, diferentes eventos relacionados todos ellos con la seguridad. La semana pasada, el jueves, estuvimos hablando con Josep Albors de SET y estuvimos hablando sobre ciberamenazas. Y hoy tenemos el placer de estar hablando con Veridas, una de las empresas líderes en inteligencia artificial, y hemos titulado este webinar Inteligencia Artificial, Biometría e Identidad Real en el mundo digital y en el mundo físico. ¿Qué queremos ver en este webinar o qué objetivo queremos llegar a conseguir? Explorar las soluciones más avanzadas y efectivas en el ámbito de la seguridad digital y gestión de identidades. Tenemos el placer de contar con nosotros con unos ponentes de primer nivel y estamos muy agradecidos de ello, porque hoy vamos a contar con Esteban Morrás, que es presidente de Veridas, e Íñigo Olcoz, que es líder de soluciones digital de Veridas. Por haceros una breve introducción sobre qué es Veridas, para todo el que no conozcáis, que la empresa Veridas desarrollan soluciones biométricas basadas en inteligencia artificial para que las personas puedan verificar su identidad de forma ágil y sencilla, a través de su cara o de su voz. Y sin ir más lejos, trabajan con empresas o asociaciones o entidades tan importantes como son Osasuna, el Club Atlético Osasuna, BBVA México, con Codere, con Repsol, con Acciona, con la Universidad de Navarra, con Deutsche Telekom. Como veis, son empresas del más alto nivel, ¿no? Y eso quiere decir que algo bien están haciendo desde Veridas, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Íñigo. Repito, por, digamos, atender nuestra llamada, ¿no? Nuestra llamada de colaboración y estar aquí con nosotros. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes que vais a participar hoy con nosotros y que os vais a poder beneficiar de la experiencia de estos dos grandes profesionales y de todo lo que nos van a explicar. Yo no os voy a robar ya más tiempo, os dejo las riendas del webinar y nada, explicarnos un poquito qué es esto de la inteligencia artificial, la biometría, la identidad, qué casos hay y qué relación tiene todo ello con la seguridad. Muchas gracias, Esteban, Íñigo. Vale, muchas gracias. Gracias a la Fundación Dédalo por darnos esta oportunidad de hablar de lo nuestro. Siendo el perfil del seminario el que nos comentas de la seguridad, deciros que entre los días 28 a 30 de noviembre, este mes no, el próximo, todavía no hemos consumido octubre, en noviembre, entre el 28 y el 30, el CCN organiza unas jornadas de ciberdefensa en Madrid. En esas jornadas está previsto que participen más de 16.000 personas, fundamentalmente de Europa, América, de otros países del mundo, etc. El registro de la identidad de todos los participantes en esas jornadas va a ser realizado por Veridas. Va a realizar el registro de todos los que participan con sus identidades y va a realizar también la autenticación de cuando se presenten en las jornadas después de haber sido registrado, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que estemos ahí ayudando en un consejo de ciberdefensa sí que dice algo con respecto a la madurez, al alcance que ya están tomando nuestras soluciones. Bueno, empezando un poquito por el principio, Veridas es una empresa navarra que se creó en el año 2012, o sea, tenemos ya 11 años de vida y empezamos a trabajar primero con temas de seguridad en el mundo físico. Trabajamos fundamentalmente para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y para el Banco Central Europeo, haciendo medidas de seguridad para documentos de identidad y moneda y emisión de moneda. Y en el año 2015, BBVA nos planteó la necesidad
de tener una solución de identidad digital para reconocer de una forma indubitada la identidad de quien se relacionaba con ellos al otro lado del cristal, utilizando inteligencia artificial. ¿Eh? Entonces, de ahí empezamos, creamos un estudio conjunto con ellos y a partir de ahí seguimos y estamos, bueno, pues ahora mismo en plena madurez y expansión de nuestras soluciones y tenemos una compañía pues compuesta por casi 240 personas, en las que más de la mitad son desarrolladores puros y es una compañía que es propietaria de todas las tecnologías que despliega, ¿eh? Con una raíz tecnológica muy profunda. A lo largo, bueno, vamos a compartir todo este tiempo con vosotros y podemos profundizar en exactamente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Empezando con la presentación que tenéis a vuestro alcance, el título es este: Inteligencia Artificial, Biometría, Identidad Real en el mundo digital y físico. La palabra más importante de las que están mencionadas ahí, las otras son más genéricas, sería la de identidad real. Es decir, yo quiero acreditar que soy yo en el mundo digital. Eh, Esto no podría hacerlo de una forma real si yo estuviese manejando un usuario y una contraseña y ese usuario y contraseña se lo dejase a Íñigo. Porque entonces Íñigo podría decir que es Esteban y yo podría decir que soy Íñigo. Y el concepto de identidad real es lo que solemos decir nosotros, que la identidad que se usa en Internet a través de usuario y contraseña es una identidad presunta, porque se presume que quien sabe la contraseña y el nombre del usuario es quien dice ser, pero todos sabemos que esa presunción no es siempre cierta. Nosotros queremos buscar cuál es indubitadamente la identidad real de quien está al otro lado de la pantalla. Empezando con la primera transparencia, tenemos que decir algo muy relevante. Internet tiene una importancia en nuestras vidas bestial. Creo que lo apreciamos mejor los que somos mayores, ¿eh? Yo tengo 65 años y cuando yo tenía 20 o cuando tenía 30, pues imaginarme las cosas. Yo recuerdo cuando vi la primera fotocopiadora. Trabajaba en un ayuntamiento y entendí la funcionalidad que tenía el tener una fotocopiadora, porque hacíamos copias para dirigir a las personas del municipio, hacíamos 3 o 4 copias con la máquina de escribir. Si hacíamos 4, le pegábamos tan fuerte a las teclas de la máquina que la primera versión de la copia quedaba totalmente agujereada de la presión que le metíamos a la máquina de escribir, y la cuarta casi no se veía porque el papel de calco no daba de sí. Pero claro, si tenías que hacer 100 circulares y las tenías que escribir de 3 en 3 o de 4 en 4, pues tenía su importancia hacer 25 veces lo mismo o hacerlo 17, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo he vivido eso y cuando vivo ahora los avances de la inteligencia artificial, pues le trato de poner la perspectiva que me da el paso del tiempo. Internet, desde mi punto de vista, es lo más relevante que ha pasado en mi etapa vital para la transformación de la humanidad. Si tuviera que resumirlo en un solo apartado, el que creo que es más importante, es que ha puesto el conocimiento a disposición de todos los seres humanos. Al poner el conocimiento a disposición de todos los seres humanos, la explosión de inteligencia y la explosión de soluciones que eso provoca es lo que realmente estamos viendo en nuestra etapa vital. Y yo diría que ese es el punto más grandioso, al menos desde mi punto de vista, de lo que supone Internet. Para cualquiera que se quiera poner en el estado del arte de algo, lo puede hacer a velocidad de vértigo desde cualquier lugar del mundo. Yo siempre también recuerdo una anécdota en la etapa en la que yo me dediqué a las energías renovables, que fueron 20 años, y hicimos una empresa que fue referencia mundial en materia de energías renovables. Pues recuerdo cuando yo tenía unos 30 y pocos años que estábamos construyendo una presa en el río Ebro, para una mini central hidroeléctrica, y tuvimos varias semanas paradas las obras porque necesitábamos tener la instrucción norteamericana del hormigón armado.
porque había un problema técnico que no éramos capaces de resolver con la instrucción española y uno de los ingenieros pues planteó el que eso lo podíamos resolver con la instrucción de Estados Unidos del hormigón armado. Bueno, pues se lo pidió a un compañero suyo que estaba en Estados Unidos, no sé qué, y estuvimos no sé cuántos días, unos cuantos, esperando a recibir esa información de Estados Unidos. Imaginaros en vuestro tiempo ahora, en la accesibilidad a Internet, esas cosas pues no os las podéis ni creer. Vale, pero claro, el planteamiento es, ¿qué puntos débiles tiene Internet? Que los tiene. Y cuando se convierte en una cosa que antes era voluntaria y opcional, pero que ahora ya no es opcional. Hace 15 años, utilizar Internet o utilizar las vías electrónicas podía ser opcional. Hoy no es opcional. Hoy si no lo utilizas, mermas tu vida, tus capacidades, tus actos normales, tus citas con el médico, no sé, un montón de cosas que ahora mismo tienes que moverte de una forma segura y de una forma cómoda y fluida en el mundo de Internet, y eso influye decisivamente en muchísimos aspectos de tu vida, ¿no? Bueno, pues Internet se creó por distintas razones sin una capa transversal de identidad real. Es decir, se creó por silos, cada nicho de Internet genera su sistema de acceso y vamos funcionando con eso. Pero claro, el ir funcionando con eso supone el que se vayan agravando montones de problemas, como los que iremos viendo a lo largo de esta intervención, ¿no? Eh, Aquí en la presentación estáis viendo cómo la segunda cosa que decimos es que la seguridad física y la ciberseguridad se ven como nichos distintos y se tratan como nichos distintos, pero luego nos encontramos con que un porcentaje altísimo de los ataques a nuestros sistemas informáticos pueden estar realizándose por compromiso de credenciales. O sea, si yo quiero hacer un daño informático a una empresa importante, una de las vías que analizaré, seguro, será el hacerme con una credencial de una persona que entre a hacer un trabajo de limpieza o de mantenimiento o de lo que sea dentro de esa entidad. Probablemente esa entidad estará teniendo montones de precauciones para el mundo digital y se le estén escapando algunas que vengan del mundo físico tan sencillas como que tú con la credencial de otra persona puedes obtener una foto del QR de una credencial de una persona y a partir de ahí ponerla en el lector físico o intentar burlar los sistemas de seguridad física mediante el compromiso de credenciales, ¿no? Y lo que también realmente está ocurriendo en el mundo de Internet es que cada vez lo percibimos como más complejo. Cada vez hay más fraude, el fraude crece de forma exponencial, cada vez hay que protegerse más en relación con él y eso lo que va haciendo es que vayamos complicando nuestro cerebro en cuanto a las soluciones que tiene que tener para protegerse en el mundo de Internet. Por tanto, la calidad de la experiencia de usuario está disminuyendo drásticamente. Y está disminuyendo drásticamente fundamentalmente por los problemas de acceso o por los problemas de identidad en el acceso. En la segunda transparencia, que estáis viendo aquí, hay una frase que a mí me parece muy importante y es que en Internet estamos pasando de ser solamente usuarios e inicialmente Internet se creó como una red de comunicación entre científicos, de sus papers, de sus avances, etcétera, en un mundo de confianza, en un mundo en el que nadie se planteaba la cuestión de que hubiera un fraude de identidad entre quien estaba actuando en la red. Luego pasamos a un Internet de consumo en el que tampoco es tan importante la identidad real, porque yo recuerdo que con las primeras conversaciones que teníamos con empresas nos decían, oye, yo si hago una venta online lo que quiero es que me paguen. Si me compran y me pagan y además tengo el enlace de seguir en contacto con esa persona que me ha comprado y me ha pagado, a mí no me importa mucho si es la persona o si es alguien que está utilizando el usuario y contraseña de esa persona. Si son 5 personas en una familia que compran con la misma referencia, para mí no es relevante. Pero claro, ahora estamos ejerciendo
derechos y posiciones como ciudadanos en el mundo de Internet. Y ahí nos encontramos con que nuestra identidad real es importante. Entonces, os pongo aquí algunos ejemplos, es decir, blanqueo de capitales. Por eso es por lo que empezamos. Cuando BBVA nos habla de la necesidad de crear tecnología de inteligencia artificial para acreditar la identidad de las personas, básicamente el problema que ellos tenían que resolver en esos momentos es que querían abrir cuentas corrientes no presenciales. Para abrir cuentas corrientes no presenciales, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, lo mismo que los servicios de antilavado de capitales en cualquier lugar del mundo, te exigían la presencialidad para tener la trazabilidad de quién era la persona física real que abría la cuenta corriente. En marzo del 2016, el Banco de España saca una circular, conjuntamente con el Banco Central de Alemania, en la que dicen que se autoriza a los bancos a abrir cuentas no presenciales siempre que tengan una tecnología que garantice la identidad real de quien está abriendo esa cuenta corriente. Y todo lo que vamos a hablar en el seminario va en relación con cómo se hace eso en el mundo digital. Porque en el mundo físico ya sabemos, es decir, cuando vamos a entrar en el avión, vamos con nuestro DNI, hay una persona que nos mira el DNI que no sabe mucho respecto de si es auténtico o es falso, nos mira nuestra cara, la compara con la que está en el documento nacional de identidad o en el pasaporte y nos deja entrar en el avión. Raramente nos va a impedir entrar, aunque le estemos enseñando un documento falso, si tiene cierta apariencia de certeza, y probablemente no vamos a tener la preocupación de si somos un hincha de un partido de fútbol que tiene prohibido el acceso, entrar con el DNI de un amigo que se parezca un poco, porque realmente no pensamos que en ese proceso de acreditación de identidad vayamos a tener problemas tal y como se hace en el mundo físico, ¿no? Citamos aquí, bueno, blanqueo de capitales fue nuestro origen. Es decir, la tecnología que nosotros tenemos la creamos para que la banca pudiera hacer clientes no presenciales. Exactamente para eso. Y ahora se está utilizando para otros muchos casos de uso, pero es exactamente la misma tecnología, ¿vale? Mencionamos un poco el concepto de seguridad pública. En materia de seguridad pública, hay ahora mismo en proyecto un reglamento de inteligencia artificial en el que la policía en Europa se prohíbe a las policías europeas hacer vigilancia en espacios públicos con inteligencia artificial. Es decir, aquí hay que distinguir muy bien el mundo de lo que es acreditar tu identidad porque tú quieres hacerlo en un proceso privado en el que tú decides utilizar tus rasgos biométricos para acreditar tu identidad y que te vigilen por esos mismos rasgos biométricos cuando tú te estás moviendo en un espacio público y no has dado tu consentimiento a ser vigilado. ¿Vale? En ese sentido, hay un movimiento regulatorio en Europa, que es las guías de regulación de la inteligencia artificial, que están planteando que ni la policía europea te puede vigilar en espacios públicos, salvo que se den tres supuestos, que sean riesgo de un ataque terrorista inminente, delincuentes de categoría europea perseguidos por Europol, secuestro de menores. Si se produjera cualquiera de esos tres eventos, la policía estaría autorizada a identificar personas en espacios públicos siempre y cuando tuviera una resolución judicial específica para hacerlo. Por tanto, este es un tema que luego podemos comentar en el debate, pero que es relevante, ¿no? Protección de menores. En protección de menores, bueno, luego Íñigo, tú vas a comentar también dentro de los casos de uso, vas a hablar de estos más en detalle, con lo cual tampoco me voy a extender yo mucho en esta parte. Es decir, hoy la problemática es que los menores se inician en páginas de adultos desde los 8 años, un 10% de los adolescentes hace apuestas online y tenemos pues un serio problema respecto de barreras físicas que ponemos en el mundo físico para proteger a los menores y cuando estos actúan en el mundo digital no nos encontramos con barreras eficaces para poder protegerlos. En este caso, en el tema del juego online,
o en el tema de las páginas de adultos, ¿no? La participación ciudadana. La participación ciudadana hoy no se hace tanto como se debiera hacer porque la percepción de quienes la lideran es que puede manipularse por medios digitales. Nosotros vivimos en Pamplona. En la última edición del cartel de San Fermín hubo una manipulación clara en los resultados de las votaciones por los carteles porque alguien estaba utilizando instrumentos para hacerlo, ¿no? Los pasaportes sanitarios. Hemos vivido recientemente los pasaportes sanitarios del COVID. Realmente hubiese sido razonable tener un mecanismo de ligar de una forma sólida ese pasaporte con su titular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona tuviese COVID o no lo tuviese, o se hubiese hecho una PCR o no se la hubiera hecho. Entonces, además, en tráficos de millones de personas, es una experiencia que vivimos bastante reciente, ¿no? Las FES de vida son, bueno, todo esto no voy a extender mucho más porque lo va a explicar mucho mejor que yo, Íñigo. Yo querría recalcar un concepto, y es que suplantar una identidad en el mundo físico es un delito y en el mundo digital se ha convertido en un hábito. Voy a contar una anécdota de una conferencia que di en junio en la Academia General de Jurisprudencia en España, y la presidenta de la academia me comentó al terminar mi conferencia, me dice, a mí me resulta muy cómodo utilizar las claves de mi madre, que está enferma, está impedida, para poder hacer gestiones en su nombre. Y le dije, efectivamente, y lo es. También puede ser muy cómodo el utilizar esas claves para quien quiere vaciar la cuenta corriente de tu madre, sin su consentimiento. Por tanto, hay que buscar soluciones, y hay que buscar soluciones equilibradas a una problemática que se está haciendo cada vez más creciente, ¿no? Yo os diría un poco en la siguiente presentación, deciros que el establishment de Internet está tomando una conciencia muy clara de esta problemática. Y además, yo señalaría los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, hace más o menos ese tiempo, Elon Musk empezó a decir, cuando estaba planteando la compra de Twitter, que quería personas reales en Twitter. No es lo mismo una prescripción de una persona real que una prescripción de alguien que está suplantando esa identidad real. No es lo mismo, es decir, los jóvenes especialmente funcionan mucho con prescripciones de Internet, pero esas prescripciones de Internet tienen un punto débil en el escalón con respecto a quién es la persona que la está haciendo. Si es una identidad real, etcétera. Bueno, ahora tenemos todos esos debates también con la IA generativa, con muchísimas cosas que están ocurriendo en este mundo, ¿no? Bueno, realmente, por ejemplo, Estados Unidos hace poco nos invitaba a participar en un trabajo para generar un estándar de identidad real en las cédulas de conducir de los distintos estados norteamericanos. Bueno, es una muestra más de que se está tomando una precaución en relación con eso. Google y Apple ya empiezan a dar soluciones de identidad real basadas en la licencia de conducir llevada en un wallet biométrico, etcétera, ¿no? Accenture, en un informe que publicaba el 31 de marzo de este año, que era el Tech Vision 2023, que es uno de los más prestigiosos del sector, decía una cosa muy interesante, y decía que ya no vivimos en un mundo solo formado por átomos, sino vivimos en un mundo en el que los bytes tienen también una relevancia enorme. Entonces, decir, tenemos que empezar a definir soluciones que estén en el mundo de los átomos y de los bytes. Íñigo es un buen ejemplo de una persona que está intentando unir esos dos mundos. En su trabajo diario, todo el trabajo que hace es claro en esa materia, ¿no? Entonces, las dificultades y la desconfianza que generan las contraseñas, no voy a recalcar más sobre ello, lo sabéis, lo vivimos. Sí que hay, por ejemplo, el otro día aparecía un reportaje muy bonito de una persona con discapacidad visual que había ido a ver un partido de fútbol que era un partido de Osasuna, uno de los mejores equipos del mundo. Había ido con su hija a ver un partido de Osasuna,
y él tenía una discapacidad visual. Había percibido el partido de la mejor manera posible, pues el ambiente, no sé, un poco lo que se percibe alrededor de un partido de fútbol no solo es visual, es también ambiental, etc. Pero, por ejemplo, de cara a acceder esa persona al estadio, no es lo mismo que pueda pasar con un sistema de reconocimiento visual al que él se ha apuntado voluntariamente que con una credencial que le genera muchas dificultades para tenerla, para llevarla, para saber dónde ponerla, para saber cómo activarla, etc. Entonces, bueno, te das cuenta un poco de que la inteligencia artificial puede provocar muchas soluciones que hagan la vida más fácil a personas con discapacidad visual, y Íñigo os comentará algún caso también en ese sentido. Las problemáticas son de todo tipo. Las problemáticas son de todo tipo. Por ejemplo, el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, hace 3 años nos confesaba que tenían datos de ciberataques a ciudadanos españoles que no se los podían comunicar porque no tenían seguridad respecto de la identidad real de esos ciudadanos que estaban siendo objeto de ataques. Entonces, a mí la verdad es que me hizo un poco clic también la reflexión en el sentido de darte cuenta de las problemáticas que tenemos, y ya digo, en el debate luego podemos hablar de las que queráis, pero que son muchas de ellas, ¿no? Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora, va a poner ahora Íñigo 2 vídeos para que antes de empezar con su parte de la exposición, en el primero vais a ver el procedimiento que se utiliza por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre desde el 1 de junio de este año para no tener que ir presencialmente a renovar tu certificado digital. Y en el segundo vais a ver cómo se organizó un evento de la Guardia Civil el 31 de marzo de este año, de una jura de bandera en Baeza, a la que asistieron 8.300 personas. Os dejo con los vídeos y gracias por vuestra atención. Certificado digital, una herramienta muy útil para identificarnos al realizar muchos trámites online, ya se puede pedir desde casa. Desde hoy existe una forma más rápida y sencilla que nos ahorrará tener que pedir una cita presencial para demostrar que somos nosotros quienes la pedimos. En el QR que tienen en sus pantallas tienen todos los pasos a seguir. Se acabó lo de pedir cita previa, desplazarnos a una oficina y esperar colas. Tuve que ir para que me reconocieran que realmente era yo y no otro. Ya no hará falta. Con un móvil o un ordenador con cámara podremos tener el certificado digital. Sería una manera de agilizar las administraciones públicas. ¿Y cómo sabrán que somos realmente nosotros? El sistema nos va a pedir que enseñemos nuestro DNI por ambas caras. Nos hará un reconocimiento mediante biometría facial y también nos puede pedir una prueba de vida. Es decir, que hagamos algún tipo de movimiento para comprobar que no se trata de un fraude. Nos sirve para casi cualquier trámite. Solicitar un certificado de nacimiento, el informe de vida laboral o consultar multas de tráfico. Reconocimiento facial o de voz. Una tecnología que cada vez se usa para más cosas. Podemos alquilar una moto, un coche, una habitación de hotel, utilizando estas tecnologías. Llamar a nuestra compañía eléctrica y que nos reconozca por nuestra voz. También es posible abrirnos una cuenta bancaria o pagar así, con la cara. Es mucho más segura que las tradicionales contraseñas. Insisten en que es altamente segura y privada. Ha sido bastante sencillo. ¿Sí? Simplemente pasas y hacia adentro. Facilísimo, rápido. Solo acercas la cara a la pantalla y simplemente si te reconoce dice adelante. Es muy fácil, muy cómodo y la verdad es que yo me esperaba que iba a ser más lioso. Llegas, te miras la cara y por el móvil registrarse y es súper fácil todo. Súper fácil y súper rápido. O sea, no nos ha costado nada entrar, reconocimiento estupendo.
Es un sistema mucho más eficiente en cuanto a protección de datos, nos permite muchísimas más garantías en cuanto a seguridad, de que sabemos que las personas que están accediendo son aquellas que los alumnos han autorizado o que motu propio han decidido tomar parte en este acto como personas de la localidad y que por tanto se han registrado previamente. De 8.300 personas, solo no han llegado ni a 10 personas las que no han querido y se les ha facilitado otro medio de acceso. Vale, como habéis podido ver, estos son dos ejemplos de los muchos que ha mencionado Esteban que la identidad nos permite. Y es que cuando dejamos de ver la identidad en el mundo digital como un problema y pasamos a percibirla como una oportunidad, lo que se presenta ante nosotros es una infinidad de estos casos de uso. Entonces, antes de entrar con la parte técnica que soporta esta tecnología, todos estos casos de uso, me gustaría hacer una recopilación un poco más general de 10 de los principales casos de uso que resolvemos aquí en Veridas. Entonces, un último vídeo al respecto, esta vez muy cortito, pero yo creo que da, en base a unas pinceladas, una idea bastante general de, en casos de uso muy diferentes, cómo podemos utilizar esa identidad real a través de la biometría para resolverlos. Vale. Hasta ahora nos hemos podido hacer un poco la composición del lugar de esa infinidad, ¿no?, de casos de uso que se presentan ante nosotros con la oportunidad de la biometría. Y ahora lo que nos gustaría un poco es profundizar en aquella tecnología que está detrás de que esto sea posible. La biometría al final es la capacidad de identificar a una persona por quién es, por sus rasgos faciales o por su voz. Entonces, ¿cómo somos capaces de resolverlo? En nuestro caso es mediante inteligencia artificial. Entonces, para poder comprender bien el uso que hacemos a nivel tecnológico de la biometría, me gustaría ir comenzando por algunos conceptos básicos generales de inteligencia artificial e ir acercándonos poquito a poco hacia su uso en la biometría en particular. Estoy convencido de que todos y todas tenéis una idea bastante aproximada de lo que es la inteligencia artificial, porque como ha comentado Esteban, ya últimamente en los últimos años lo están invadiendo un poco todo y numerosas aplicaciones están basadas, ¿no?, en la inteligencia artificial. Pero tener una visión clara de qué es la inteligencia artificial ya empieza a ser un poquito más complicado. Y en parte es porque no hay ni siquiera un consenso a nivel global a la hora de definir inteligencia artificial. La parte fácil de entender es la de artificial, que va en la línea de automático. Todos somos conscientes de que lo que ha supuesto, la automatización a lo largo de las revoluciones industriales que han ocurrido. Al final, automatizar algo significa que pasa a realizarlo una máquina y eso lo que conlleva es, pues, una mayor repetitividad, una mayor capacidad de optimizarlo, mayor rapidez, una mayor trazabilidad. Hasta ahora, en las revoluciones industriales que ha habido a lo largo de la historia, estas automatizaciones han ido bastante en la línea de automatizar trabajos físicos, trabajos repetitivos. En cambio, ahora estamos en un momento en lo cual lo que queremos automatizar, esa parte artificial, es en la inteligencia, es en las capacidades cognitivas. Y ahí es donde viene un poco la dificultad, que es saber qué es ser inteligente. Y aquí es donde, como decía, no hay una definición tan clara, pero lo que sí que es bastante sencillo a todos es identificar
qué facultades nos hacen inteligentes. Porque al final todos somos conscientes de que tener conciencia, aprender, relacionarnos con nuestro entorno, tomar decisiones, la creatividad, son capacidades que tiene una gente que es inteligente. Y qué mejor espejo, ¿no?, que nosotros mismos. Cada uno de los que estáis aquí, cada uno de vosotros y vosotras, sois sumamente inteligentes, porque como seres humanos, fijaos la gran capacidad de habilidades cognitivas que tenemos. Lo que ocurre es que como para nosotros nos vienen de una forma natural, pues a veces hasta nos pasan desapercibidas, ¿no? O nos parecen inherentes a nosotros. Claro, el reto aquí está en llevarlos a las máquinas. Entonces, ¿cómo podemos automatizar esas capacidades cognitivas? Existen diferentes paradigmas y diferentes algoritmos que lo resuelven. Dentro de todas esas capacidades que tiene la inteligencia y por tanto que queremos llevar de una forma automática a la inteligencia artificial, nosotros aquí para la parte biométrica nos vamos a centrar en un gran subcampo, que es el del aprendizaje, el aprendizaje automático, que también es posible que conozcáis por sus siglas en inglés, ¿no? Machine Learning. La parte de nuevo fácil de entender es la de automática. Queremos automatizar ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Pues cómo podemos aprender y cómo podemos hacer que una máquina aprenda. De nuevo, el reflejo humano es bastante intuitivo. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Pues en base a la experiencia. A todos nosotros, pues desde que éramos chiquititos, por ejemplo, para aprender lo que es el concepto de un perro, se nos han dado varios ejemplos a lo largo de nuestra vida. Desde que éramos pequeños, pues nuestros padres, nuestras abuelas nos han estado explicando, pues mira, esto es un perro, este otro animal también es un perro, y ahí vamos generando nuestra propia imagen mental de lo que significa ser perro, ¿no? O sea, al final el ser humano, en base a la experiencia, es capaz de tener un proceso de inducción a unas ideas generales que luego además de una forma deductiva puede volver a aplicar de una forma particular. Y un hecho reseñable en los seres humanos es que tampoco necesitamos tantos ejemplos para saber lo que es un perro. E incluso más allá, en nuestra gran capacidad como seres humanos de aprender no reside tanto en la repetitividad, en la memoria, como en la capacidad de inferencia. Es decir, de ir un paso más allá, de basándonos en ejemplos concretos, hacernos esa imagen mental de lo que supone, pues en este caso, ser un perro. Os pongo un ejemplo. Si aquí, por un casual, si se colara ahora un perro de la calle, ¿no?, y entrara aquí en el webinar y se pusiera aquí delante de la cámara y os preguntara, ¿qué es lo que estáis viendo?, ¿no? Pues nada, sería una pregunta absurda. Todos y cada uno de vosotros seríais conscientes de que eso es un perro. Pero aquí lo reseñable no es que sepáis la respuesta, sino el cómo. Fijaos en dos reflexiones. La primera, que ese perro en concreto, el que estáis viendo, no lo habíais visto antes, posiblemente. Habríais visto perros tal vez similares, incluso igual, si es una raza un poco más rara, incluso tampoco habríais visto ni siquiera la raza exacta de ese perro. Y aún así, sois capaces de identificar que eso es un perro. Eso es lo que es un proceso de aprendizaje, no solo memorizarlo, sino ser capaz de inferirlo. Incluso es más, si ese perro hubiera sido verde, sabríais que sigue siendo un perro, es decir, una característica tan importante como el color no está siendo definitoria para que eso sea un perro, ¿no? Y sabríais que algo raro le sucede porque además sabéis que perros verdes no existen. Lo mismo con ilustraciones, con dibujos animados. Si aparece en un dibujo animado, en una animación un perro, seguís identificando que eso es un perro. O sea, ya nos estamos alejando incluso de la propia realidad. Entonces, esa capacidad tan fuerte que tienen los seres humanos es el reto con el Machine Learning, con el aprendizaje automático, llevarlo a las máquinas. Y la segunda reflexión que os quería dejar al respecto es que esa imagen mental que tenéis cada uno de vosotros sobre un perro no ha sido de una forma analítica. Es decir, cuando se ha presentado aquí ese animal en concreto, no estáis haciendo, bueno, un examen, aunque sea muy rápido, de, oye, es que tiene dos orejas, un pelaje de una determinada manera, tiene una cola. No aplicáis como unas reglas heurísticas concretas y ya en función de si se cumplen o no, tomáis el criterio de que eso es un perro, ¿vale? Esa misma capacidad de generar esa imagen mental es lo que queremos llevar a las máquinas. Queremos que las máquinas sean capaces de aprender. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues como os decía, existen diferentes paradigmas de aprendizaje automático y dentro de esos diferentes paradigmas, diferentes algoritmos. Nosotros aquí nos vamos a centrar en un concreto, que son las redes neuronales profundas o el deep learning. Aquí no solo nos estamos sirviendo de la analogía del ser humano, del cerebro humano, en cómo aprendemos, sino también en su propia estructura, ¿vale? Es una inspiración, no es que vaya a ser literal que vayamos a construir un cerebro artificial,
pero sí que nos vamos a inspirar en él, de forma similar a que un avión se puede inspirar en un ave que vuela, pero no le copia literalmente, un avión no vuela batiendo las alas. Pues esa analogía la podemos hacer con las redes neuronales, en el sentido en el que al final se tienen unas unidades de la red, que serían lo que se asemejan a las neuronas, y que están interconectadas entre sí en diferentes capas, ¿vale? Entonces, en el caso concreto de, por ejemplo, el aprendizaje de un perro, cuando tenemos suficientes capas y suficientes neuronas, se establecen una serie de patrones de una forma pues, inspirada como se establecen los patrones de conexiones neuronales que tienen lugar en el cerebro. De forma que la red neuronal va distinguiendo los diferentes patrones en base a los ejemplos que se le están otorgando pues, de los diferentes animales y podría hacer una clasificación de lo que es un perro y lo que no. Vale, esto como idea general de Machine Learning y de redes neuronales profundas. ¿Y cómo aplicamos esto a la biometría? Pues lo primero que quiero reseñar es una equivocación que a veces se da, ¿no?, con las redes neuronales y aplicadas a biometrías, en las cuales se cree que el resultado de la red neuronal ya es la identificación en sí. Me explico. El resultado de una red neuronal no es decir que la imagen que está viendo es la identidad de Esteban, por ejemplo, o mi identidad, porque eso significaría que ha aprendido un aspecto bastante particular, ¿no?, que es la clasificación de Íñigo Volkov o de Esteban Morrás. Cuando, por ejemplo, cuando estábamos viendo el caso de los animales, era un poco distinto, porque ahí lo que aprendía era un concepto general, un universal, que se dice, ¿no? Estaba aprendiendo el concepto de perro. Aquí, pues para una clasificación de imágenes, podría ser análogo con Esteban y conmigo, aprender el concepto de ser humano. Pero el caso particular, pensad, por ejemplo, en los miles de millones de habitantes que hay en la Tierra, o que en cada caso de uso tendrías que tener una red neuronal entrenada específicamente para los usuarios que tienes ahí, ¿vale? Entonces, en el resultado de una red neuronal profunda para biometría no va a ser un resultado de clasificación, pero sí que podemos aprovechar esas mismas redes neuronales artificiales que estamos construyendo, que eran capaces de generar patrones, para que aprenda por sí misma qué rasgos, qué características para una persona dada describen mejor lo que sería una imagen, ahora ya no mental, sino matemática, de esa red neuronal que lo caracterice de una forma biométrica. Entonces, pasamos que si una imagen tiene una gran cantidad de información, porque al final por cada píxel que compone esa imagen, en la escala de los diferentes colores, pues, típicamente rojo, verde, azul, tienes ahí una gran cantidad de información en bruto, ¿vale?, en lo que una máquina interpreta como una imagen, es capaz con estas redes neuronales de fijarse en una serie de características que le llevan a que a lo largo de su red neuronal eso se traduce en un vector matemático de una dimensión dada. Pongamos, por ejemplo, 600 valores. De forma que el resultado de una red neuronal en inferencia ante una imagen vista es un vector matemático de 600 valores que supone la representación matemática de lo que ha aprendido esa red neuronal, que significa la biometría de esa persona, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es capaz de ser consciente, por una parte, de detectar que hay una imagen en una cara, una cara en una imagen, ese sería el primer paso, y a partir de él hacer esa representación matemática, que es lo que para una imagen dada supone la biometría de la persona. Y lo que aquí es muy destacable es que lo ha aprendido por sí misma. Es decir, nosotros no hemos programado específicamente ninguna regla heurística de te tienes que fijar en una distancia determinada entre los ojos, o fíjate en la proporción de la nariz, o fíjate en la distancia relativa de las orejas. No le especificamos en qué se tiene que fijar, sino que ella misma aprende. ¿Y qué significan esos 600 valores? Digamos que solo la red neuronal un poco lo entiende, porque ha sido en base a su entrenamiento que ha aprendido a identificar estos rasgos. Al final, de lo que estamos hablando es que lo que nosotros vemos como una imagen, cuando pasa por la red neuronal, se ve en este concepto de vector matemático, ¿vale?, que es lo que en biometría se llama embedding, que es ese vector de n dimensiones, pongamos que por ejemplo 600, que significa la representación matemática de la biometría por la red neuronal. Y esto tiene también una propiedad muy importante, y es que le otorga irreversibilidad a ese vector matemático. Y me explico. Como hemos dicho que esos valores matemáticos de ese vector no tienen un significado
preprogramado, establecido, no significan nada por sí mismos, sino que es la representación matemática de esa red neuronal, no es posible descifrar a partir de esos valores la imagen de partida por la cual fueron generados, ¿vale? Porque al final no contiene esa misma información de una fuente bidireccional, sino que ha sido el resultado de la red neuronal en el que a través de esas capas que vimos en la diapositiva anterior ha dado como resultado ese vector matemático de 600 dimensiones. Y además tiene otra particularidad importante, y es que además de ser irreversible, es difícilmente imaginable por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese vector matemático por sí mismo no tiene un valor dado, sino que necesitas el motor biométrico, el motor de redes neuronales que lo generó para que pueda ser utilizado. Al final, ese vector matemático por sí mismo necesita ser comparado para poder tener la biometría. Entonces, ante una nueva imagen, necesitarías poder generar otro vector matemático con el cual lo compararas. Por tanto, si no se dispone del motor biométrico con el cual generó, que al final es la tecnología base que lo está sustentando, pues no es posible conocerlo. Y esto nos lleva a que entonces, ¿cómo somos capaces de identificar personas, de comparar? Pues muy sencillo. Al final, en la parte biométrica necesitamos un proceso de enrolamiento en el cual, para una primera vez, el usuario necesita generar un vector matemático que sea la referencia de su biometría, y que esto puede ser darse de alta en nuestros sistemas y que, pues a partir de ahora, para los fines que el usuario ha admitido en los términos y condiciones, se le pueda comparar contra la biometría que ha otorgado. O también existen tecnologías que lo que permiten es dar esa potestad al usuario. Es decir, yo puedo generar ese vector matemático, envolverlo en un QR, entregar ese QR, que es pasar a ser un QR biométrico, al usuario, y cuando el usuario quiera que haya una comparación biométrica de lo que la cámara está viendo en ese momento con respecto a su biometría, pueda presentar ese QR biométrico, ¿vale? Una forma que nos podemos imaginar es como que cada vector matemático es una representación en un espacio de esa biometría. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva que estáis viendo, lo estáis viendo como en 3 dimensiones, ¿vale? Para que como seres humanos lo podamos visualizar. Pero si estamos diciendo que el vector tiene, por ejemplo, 600 dimensiones, esto lo tenemos que pensar no en 3 dimensiones, sino en 600 dimensiones. Es decir, cada imagen de una cara, en este caso, el concepto con una voz es análogo, se lleva a un espacio de 600 dimensiones, que es el resultado de la red neuronal, y ante una nueva imagen puedo volver a pasarlo por la red neuronal, me volverá a dar un vector matemático de 600 dimensiones y veré en ese punto del mapa cuál es la biometría más cercana a él, cuál es ese vector de referencia más cercano a él, y si es lo suficientemente cercano desde un punto de vista matemático, podré decir que es la misma persona. Vale. ¿Qué otra característica nos puede dar la biometría? La no interoperabilidad. Esto es importante. Hemos visto antes que había una gran cantidad de casos de uso que podíamos resolver con biometría. Estos casos de uso son muy diferentes entre sí, de diferentes clientes, y al final, en un ambiente de seguridad, ya sabéis que el control del acceso a la información para diferentes casos de uso, para diferentes usuarios, pues es muy importante. Entonces, esto lo podemos resolver de una forma tradicional, y además es conveniente pues que todos esos criterios de seguridad de acceso a la información, igual que se maneja para cualquier tipo de dato sensible en cualquier tipo de aplicación, aquí también los tengamos en cuenta, pero es que además, desde un punto de vista biométrico, le podemos añadir una capa especial para ello, que sería que podemos añadir capas de criptografía, por ejemplo, de encriptado, en los cuales para poder recuperar ese vector biométrico haga falta una clave de encriptación particular, pues por cada caso de uso o por cada cliente. Esto nos permite que el vector biométrico, aunque sea de usted una misma tecnología que se está utilizando, pues por ejemplo, para una verificación digital de la identidad, no sea interoperable, si no se desea, con los vectores biométricos que se están usando, por ejemplo, pues para un control de acceso físico a una instalación. Vale, entonces, entendido qué es la biometría, ¿cuál es el estado del arte de la tecnología? Pues hoy en día el estado del arte de la tecnología ya resuelve muy bien el problema de la biometría, el poder decir con mucha seguridad que una persona es quien dice ser en base a la biometría. Aquí veis algunos ejemplos de
porcentaje de similitud, que aquí sería pues cómo de cerca están dos vectores biométricos. Es decir, pues por ejemplo, si estamos viendo a Russell Crowe, podríamos ver el vector matemático que ha sido resultado de una red neuronal para la imagen de arriba, pues qué porcentaje de similaritud tiene respecto a otras imágenes de Russell Crowe cuando se pasen por ese mismo motor biométrico. Entonces, cuando superan un cierto umbral de similaritud, pues podemos decir con garantías que es la misma persona. Entonces, a día de hoy ya la tecnología resuelve muy bien el problema de identificar a una persona en base a su biometría. Entonces, ¿dónde están los retos tecnológicos al respecto en la biometría? Uno que me parece importante resaltar es el reto de no perpetuar sesgos discriminatorios, ya sea en base a género o en base a raza, también en la inteligencia artificial y en particular a la biometría. Todos somos conscientes de que al final ciertos roles preponderantes que pueda haber en la sociedad, en la cual, pues, por ejemplo, un hombre varón caucásico está sobre representado en la sociedad, eso también se da en la inteligencia artificial y también se puede dar en la biometría. ¿Cómo es eso posible? Pues que al final estamos diciendo que la inteligencia artificial y las redes neuronales estaban aprendiendo de esa experiencia. Entonces, para el caso biométrico, un riesgo que puede haber es que a día de hoy las bases de datos, por ejemplo, públicas de entrenamiento que se tienen a disposición, pues sobrerepresenta al hombre caucásico con respecto pues a otras etnias o con respecto a la mujer. Entonces, nosotros como proveedores de tecnología también tenemos la responsabilidad de mitigar esos sesgos que se vienen propagados por el funcionamiento que tenemos ahora en la sociedad y poner medidas técnicas que lo puedan paliar. Pero, sin duda, hoy en día el principal reto tecnológico que tenemos con la biometría es el de superar los ataques de suplantación e inyección que se dan. Todos sabéis que la inteligencia artificial ha supuesto una revolución y como toda herramienta poderosa puede estar utilizada pues, para resolver estos casos de uso o dar un beneficio a la sociedad, pero evidentemente va a haber gente que los quiera utilizar con fines perversos y realizar ataques de cualquier tipo también a la capa de la identidad. Entonces, los deepfakes pues, suponen una amenaza, obviamente, para las capacidades de la biometría. Entonces, como proveedores de la tecnología de biometría, el reto ya no está en decir que la imagen que estamos viendo corresponde lo suficientemente a Esteban o a Íñigo, sino el reto es que verdaderamente esa imagen que se corresponde a Esteban es genuinamente Esteban y que no es un ataque de un atacante intentando hacerse pasar por él. Vale, aquí en la diapositiva veis hasta 14 tipos de ataques diferentes que se pueden dar en cuanto a presentación. ¿Vale? Al final, cuando estamos hablando de ataques de suplantación de identidad, un gran subgrupo de ellos son los de presentación, en los cuales, ante una tecnología biométrica, en vez de presentar mi cara en este caso, o mi voz, sería un concepto análogo, hago ataques en los cuales pues, presento una identidad que pudiera ser la de Esteban pues, a través de distintos medios, ¿vale? Como pueden ser caretas, ataques en vídeo, ataques de representaciones, han podido ser fotos robadas, pero ya sabéis que hoy en día con la inteligencia artificial generativa puedo buscar información sobre Esteban, coger imágenes que estén publicadas de él y crear un avatar sintético digital de la nada, incluso de imágenes que no tuviera. Entonces, la tecnología de redes neuronales, igual que se entrena para poder resolver el problema de la biometría en cuanto a cooperación, también hay redes neuronales específicas y tecnologías de inteligencia artificial concretas que buscan resolver, ser robustos contra ataques de suplantación. Entonces, os voy a ir presentando un vídeo de algunos de los ataques, por ejemplo, de pruebas que hacemos nosotros en nuestras instalaciones, en la que ya veis todos los tipos de artefactos diferentes que tenemos con presentación con los cuales probamos nuestros algoritmos de anti-spoofing, de antisuplantación. Una clave que quiero destacar es que todas las identidades que estáis viendo ya se presenten, pues, por ejemplo, con el móvil, con la tableta o con cualquiera de las máscaras e impresiones en papeles que veáis, corresponden a identidades que nosotros teníamos
cargadas en nuestra base de datos biométrica. Es decir, esta gente, si se presentara de forma genuina, debería ser autenticada, ¿vale? Porque su biometría estaba. Aquí, por ejemplo, podéis ver el ejemplo exactamente con una persona real. Ahí veis que la ha identificado correctamente por ser ella una usuaria genuina, pero si ahora el atacante intenta hacer lo mismo pues con artefactos, ya no lo está pudiendo conseguir. Entonces, como os decía, existen diferentes tipos de ataque de suplantación, pues en base a eso, si son caretas, si son artefactos en papel. Ya veis que estamos haciendo pues diferentes juegos, ¿no? Pues darle volumetría también a los ataques. Y ahora vemos, por ejemplo, un ataque genuino que ha sido, perdón, una presentación genuina que ha sido correcta y ahora el ataque. Ya veis que hay pues impresiones más sofisticadas que le otorgan también ese concepto de volumetría. Caretas, como os decía, esta identidad que estáis viendo aquí no es una careta cualquiera que hayamos comprado, sino que encargamos a empresas especializadas que hacen caretas de identidades. Entonces se tomó el molde de referencia de una persona, de varias personas reales aquí de la compañía, y con esas se generaron esas caretas. Porque el nivel de sofisticación de los atacantes llega hasta estos niveles, ¿vale? Entonces los algoritmos es importante que nos protejan frente a todo este tipo de ataques. Aquí, por ejemplo, veis un ataque en el cual pues, se ha recortado parte de la careta. Veréis ahora a continuación uno en el cual se hace la volumetría, pues incluso con una especie de nariz. Y bueno, cómo nos tenemos que hacer robustos ante este tipo de ataques. Al igual que existen los ataques de... Perdón. Al igual que se dicen los ataques de presentación, también existen los ataques de inyección. Aquí cambia el paradigma, ¿vale? En vez de intentar atacar al sistema en origen, es decir, presentando una identidad que sea genuina, pero desde una presentación, aquí lo que se intenta es mandar imágenes al sistema que no correspondan con la realidad. Básicamente, inyección de imágenes, inyección de deepfakes. ¿Cómo nos podemos proteger ante esto? Pues diferentes alternativas, ¿vale? Diferentes estrategias que una combinación de ellas es la que nos da pues, el nivel de seguridad suficiente. Por un lado, estrategias de cifrado, de encriptación. Aquí la criptografía conjugada con la biometría es lo que nos da un aseguramiento pues de muy alta capacidad de seguridad con respecto a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la criptografía lo que nos asegura es la integridad de la información que se está enviando de un extremo al otro, y la biometría lo que nos está asegurando es que la persona que lo está presentando además es la que dice ser. Entonces podemos encriptar la imagen de origen o marcar unas claves de integridad en las cuales se comprueben en destino, los propios SDKs de captura que se disponibilizan para capturar las imágenes inyectan medidas de seguridad, digamos, no visibles a simple vista cuando se está realizando el proceso y que luego se comprueban también en destino, y también se puede jugar con la interacción del usuario, que ha sido alguna de las cosas que hemos visto en casos de uso. Es decir, se puede pedir en sistemas también más sofisticados pues una prueba de vida de una forma un tanto aleatoria, que se le pida al usuario en ese momento un acto consciente concreto que lo tenga más difícil de que alguien que lo está generando con deepfake lo pueda generar sintéticamente en tiempo real sobre la marcha y adecuado a la aleatoriedad que en él se presenta. Vale, y simplemente por ir terminando con la parte más técnica, quería hacer mención que para dar respuesta a estos casos de uso pues tan sofisticados, ¿no? que estamos viendo aquí, no solo existe la capa de biometría, que evidentemente es el núcleo sobre el cual articulamos todas nuestras soluciones, sino que hay toda una ingeniería de software detrás que permite articularlo. Entonces, nada, aquí simplemente por hacer énfasis que para una solución digital en la cual combinemos esta identidad en el mundo físico y digital, pues la capa biométrica es una de las cajitas que están aquí en juego, pero evidentemente hay muchas otras piezas que también tenemos que ser capaces de implementar y desarrollar. Pues desde las propias bases de datos que en base a las replicaciones permiten unir el mundo de una nube remota y digital con el mundo físico y presencial de unas lectoras de los terminales, la capa de observabilidad, vale, todo lo que es el ecosistema software al final, e incluso cuando tenemos un mundo físico de control de acceso en los sistemas físicos, también llega a importar pues, toda la parte hardware de los sistemas
que sustentan ese software, así como de la electrónica, etc. Entonces, nada, le doy paso de nuevo a Esteban, que ahora os explicará un poco cómo, igual que la identidad, podríamos verla ya no como un problema, sino como una oportunidad. De nuevo, en biometría, la privacidad y el respeto a los datos, de igual manera, no lo tenemos que ver nosotros como proveedores de identidad como un problema, sino al revés, como una oportunidad. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Yo siempre disfruto escuchando a Íñigo. Espero que también los que estáis al otro lado de la pantalla. Voy a ir rápido porque si no, no vamos a dejar tiempo a que nos preguntéis o nos planteéis cuestiones. A ver, en esta presentación, por completar un poco lo que estaba diciendo Íñigo, os la cuento mejor adaptada al caso de que queramos hacer las entradas a un espectáculo público nominativas, ¿vale? De hecho, es una tendencia que a nivel mundial ya se están haciendo las entradas nominativas por distintas razones, por evitar reventas, por razones de seguridad pública, por distintos tipos de razones. Las entradas a espectáculos públicos están siendo nominativas. Bueno, ¿qué hace Veridas? ¿Qué solución ofrece Veridas basada en la privacidad y en la tecnología para ese tema? Bueno, vamos a imaginarnos una final de la Copa del Rey o un espectáculo de un concierto, en el que la persona tiene una entrada nominativa. Veridas tiene 3 soluciones para eso. Primero, hay personas que no quieren ceder su biometría a nadie y quieren entrar al estadio por un mecanismo convencional. Bueno, a esas personas se les emitirá una entrada en la que haya un QR que no tendrá elementos biométricos, pero fuera del QR pondremos, por ejemplo, el número del carnet de identidad o el número del pasaporte con el que esa persona se ha acreditado y pondremos pues la fecha de expiración. El día del evento, esa persona irá con su entrada, con un QR y con su pasaporte o con su documento de identidad. Irá por una cola en la que habrá una persona, un ser humano, que estará viendo que el documento es auténtico y que esa persona es el titular del documento. Cumplirá con su proceso de acreditar su identidad sin haber cedido ningún dato a nadie. Habrá otras personas que decidirán usar biometría, pero la quieren portar ellos y no se la quieren ceder a nadie. Bueno, pues esas personas tendrán un QR biométrico como el que os ha explicado Íñigo, irán a una terminal en la que pondrán su QR biométrico y pondrán su cara. Y la terminal se abrirá. ¿Por qué? Porque esa credencial corresponde con ellos mismos. Y luego habrá otro grupo de personas que no tengan inconveniente en ceder su huella biométrica, por muchas razones de las que ha explicado Íñigo en su presentación, al organizador del evento y, por tanto, irán al evento sin nada. De tal manera que se colocarán enfrente de la pantalla y, como ya el sistema tiene su huella biométrica y sabe que esa huella biométrica se corresponde con una persona autorizada a entrar, le abrirán la puerta. Por tanto, la persona podrá elegir las 3 opciones. Si en biometría, con biometría transportada por él, portada solo por él, o con biometría cedida al organizador del evento. Bueno, yo creo que la siguiente transparencia lo ha explicado Íñigo muy bien. Yo me centraría un poquito más en esta, en la que hablaríamos de que toda esta tecnología que hacemos en Veridas es certificada. Es decir, tiene que haber un tercero que diga que los rendimientos que nosotros decimos que tenemos, los tenemos, y que los procesos que decimos que tenemos, los cumplimos. Existen y los cumplimos. Entonces, desde ese punto de vista, somos unos locos de la certificación, porque, por ejemplo, aquí hay una que nos hemos certificado con la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que sencillamente nos pareció que era una legislación avanzada y una normativa avanzada y nos certificamos contra ella. Una de las últimas certificaciones que hemos obtenido es la certificación del Reino Unido para programas de verificación de edad. ¿Por qué en el Reino Unido? Porque ha sido el primer país que ha creado una norma de certificación. A partir de ahí estamos en el esquema nacional de seguridad nivel alto, estamos en el NIST, que es la organización más importante del mundo, más reconocida, más referencia del mundo en materia de algoritmos biométricos. Varias veces hemos estado entre los 3 primeros. Por ejemplo, yo siempre digo con mucho orgullo en una de las clasificaciones que hubo diciembre de 22 de reconocimiento de personas por cara y voz simultáneamente, Veridas quedó la número 2 del mundo. El número 1 fue un consorcio formado por el MIT
y la Johns Hopkins University, y le sacaba 2 centésimas de precisión al motor de Veridas. En aquella convocatoria en concreto creo que se habían presentado 280 algoritmos de 240 empresas y entidades de investigación mundiales. Y bueno, en definitiva, lo que hacemos es sólido y lo certificamos con terceros. Lo tienen que decir los terceros. Al principio de mi intervención ya os he hablado del tema de acreditación individual y vigilancia colectiva, por tanto eso ya está comentado. Y bueno, únicamente haceros una mención a un instrumento que va a cobrar una importancia creciente en nuestras vidas, que son los wallets de identidad. Wallets de identidad en los que vamos a llevar las credenciales que queramos llevar, nuestro documento de identidad, nuestras tarjetas de fidelidad, nuestra acreditación de hacer trabajos específicos de seguridad o de manipulación de alimentos, nuestro título universitario, lo que nosotros queramos llevar de nosotros mismos. Vamos a llevarlo en una billetera digital en la que todo lo que ahí metamos va a estar autenticado por un tercero de confianza que va a decir que es auténtico. Cuando lo queramos compartir con alguien, lo vamos a compartir desde nuestra billetera porque vamos a dar el permiso a compartirlo y va a quedar trazabilidad de todo lo que compartimos y, por tanto, vamos a poder ejercer nuestros derechos de protección de datos. Porque si alguien nos ha pedido más datos de los necesarios, podremos ir contra esa petición excesiva de datos. Por citar un ejemplo muy simple. Si a mí Renfe me quiere dar un descuento, ofrece un descuento para mayores de 60 años, Renfe le preguntará a mi wallet si yo soy mayor de 60 años. Mi wallet le dirá que sí, con autorización mía, y punto. A partir de ahí ya no tiene derecho a pedirme el documento nacional de identidad para acreditar mi fecha de nacimiento. Será mi wallet la que se lo diga con mi autorización y porque es un proceso certificado y validado. Bueno, ya os he comentado un poco lo de que ahí teníamos la tabla del NIST en la que se veía, ahí se ve al JHU y MIT, es la Johns Hopkins University y el MIT, y Veridas en segundo lugar, y luego pues tienes pues otras compañías del mundo que siguen pues con unas tasas de errores en esos casos superiores a las de Veridas, ¿no? Bueno, en definitiva, deciros que creemos que trabajamos en algo de mucha importancia. Queremos mejorar el mundo de Internet con la capa de identidad real. Queremos que las personas la puedan utilizar cuando la necesitan y lo puedan utilizar de una forma fiable. Queremos que Internet se convierta en un espacio más fiable, en un espacio en el que se respeten derechos y sistemas que ya teníamos reconocidos en el mundo físico y que no tienen por qué dejar de ser utilizados en el mundo digital. Ese es el empeño de todas las personas que formamos parte de Veridas. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.